Hola leones, mi nombre es Hugo Viera. Un saludo para todos los que me están viendo en este video. Hoy les vengo a contar mi historia de cómo entré al mundo fitness y pasé de ser súper delgado a tener un cuerpo más musculoso y definido. Tengo 32 años de edad, nací en Barquisimeto, estado Lara, en Venezuela y actualmente resido en Lima, Perú. Me crié en Valle de la Pascua con mis abuelos, siendo hijo único de ambos padres médicos, mi madre endocrinólogo y mi padre cirujano cardiovascular. De niño y adolescente era un chico tímido y súper introvertido, tanto que solo vivía encerrado en los videojuegos y en esa época mi único escape era el karate. Sufría de bullying en el colegio, me golpeaban, me escupían, me quitaban la comida y destruían mi material de estudio, porque era súper delgado por genética y a causa de una cirugía que me realizaron a los 9 años de edad en el hígado, y eso frustró mi entrenamiento en karate. Me diagnosticaron inicialmente un tumor maligno, el cual conllevó una cirugía que me dejó una gran cicatriz de 20 centímetros de largo en el abdomen, y lo peor de todo es que me generó queloide. Parece una cirugía de la época medieval, pero no lo es. Luego de un mes llegaron los resultados de la biopsia y felizmente no era maligno, gracias a Dios. A raíz de toda esta situación del bullying, con la noticia de la separación de mis padres y la cirugía, había bajado aún más de peso y todo ello me hizo caer en una enorme depresión. Me encerré más en los videojuegos y vivía una gran frustración y molestia. Estas energías negativas trajeron como consecuencia tener más conflictos y peleas físicas en el liceo por ser objeto o presa fácil para los chicos que tenían mejor condición física que la mía. Luego de un tiempo recibí una golpiza tan fuerte de una persona que estaba en el último año del liceo que me hicieron reaccionar y tomar la mejor decisión de mi vida. Comencé a entrenar en la casa realizando planchas dominadas con los marcos de la puerta e improvisar varios ejercicios. Mi incentivo principal era la defensa personal en el liceo. Al transcurso de un año, a mis 14, decidí iniciar el entrenamiento en un gym arcaico con pocas pesas que había cerca de la casa de mis abuelos. No era para nada constante en mis entrenamientos. Iba una vez a la semana para exteriorizar mi frustración. Pero luego del ejercicio me sentía bien conmigo y con mayor seguridad a la hora de pelear con los que me hacían bullying. En ese entonces no notaba cambios físicos aún, pero mi objetivo no era verme bien estéticamente, sino defenderme, cosa que logré gracias al esfuerzo que venía realizando. A los 18 años de edad me había convertido en un joven agresivo y rebelde, golpeando las puertas, las paredes, no quería estudiar y no tenía buenas amistades. Así que con el dolor de su alma, mis abuelos, conjuntamente con mis padres, decidieron llevarme a la capital Caracas a vivir con mi madre. Mi padre también vivía allá, pero en otra zona. Mi madre siempre estaba buscando la forma que me saliera de los videojuegos e hiciera algo bueno por mi vida. Nada de lo que me mostraba me gustaba, hasta que un día llegó con un folleto para aprender a tocar la guitarra clásica y me gustó la idea. Así que fuimos a comprar una y comencé con mis clases. También estuve en clases de inglés, me inscribí en la carrera de Ciencias Audiovisual y Fotografía y en farmacia. Pero nada me incentivaba y terminaba abandonando. No tenía foco en mi vida en ese momento. Lo único que no abandoné fue la guitarra. Como quería ser guitarrista profesional, decidí estudiar la carrera de educación especial y enseñarles a los estudiantes a tocarla. A pesar que me dio mucha satisfacción, internamente sentía que seguía arrastrando secuelas de violencia y agresividad. Y la única forma de exteriorizarlo era con el ejercicio que había abandonado desde que había salido de Valle de la Pascua. Entre tantas situaciones y un día que había sido caótico, decidí caminar por el Parque Los Caobos para desestresarme y respirar aire puro. Fue cuando me encontré un grupo de jóvenes entrenando con pesas hechas de cemento al aire libre. Me dio curiosidad y me acerqué. Conversé con Johnny, el cual me sorprendió la cantidad de peso que cargaba y el carisma que transmitían todos los que estaban entrenando y cómo se incentivaban unos a otros. Johnny se burló de mi condición física, súper delgado, es decir, un cuerpo ectomorfo, y le dije que por qué no era más humilde. Me preguntó que si no le tenía miedo y yo le respondí que no, que era un ser humano igual que yo.
Él se sentó, reflexionó un poco y me dijo que podía ir cuando yo quisiera, ya que no todo el mundo podía entrenar en ese lugar de forma gratuita, solo los que ellos decidían que lo hicieran. Empecé a entrenar cada vez que salía de la universidad, aproximadamente unas 3 veces a la semana. La anécdota que puedo mencionar es que los chicos lo llamaban el Gym Los Picapiedras, y era porque, como había mencionado anteriormente, las pesas estaban hechas de cemento y por lo tanto no estaban proporcionadas, es decir, un lado podía pesar 20 kilos y el otro 25. Me fui adaptando a las herramientas que había y a su vez fui socializando más. Eso para mí había sido un avance porque me había alejado de los videojuegos y otras actividades que no ayudaban con mi autoestima. Me empecé a sentir más seguro y comencé a ser un poco más extrovertido. Al año de estar constantemente entrenando, mis compañeros comenzaron a ver mis primeros cambios físicos significativos. Comencé a cargar más peso de lo habitual y mi cuerpo se había definido. Los chicos me comenzaron a llamar para entrenar con ellos, cosa que al principio no sucedía, porque a pesar que seguía siendo delgado, me gané su respeto porque ya estaba levantando casi que el mismo peso que ellos levantaban, gracias a la constancia. Johnny pesaba aproximadamente 120 kilos en masa magra y lo demás un promedio de 100 kilos, y yo en ese entonces pesaba solamente 60 kilos. Pero me incluyeron en sus entrenamientos, me incentivaban y me ayudaban cuando no podía con un peso, y ahí descubrí la importancia de trabajar en equipo para obtener mejores resultados. Con el tiempo me colocaron el apodo de VIP porque usaba prendas de plata llamativas como un rapero, nada recomendable si se vive en Caracas. Con el tiempo conocí a compañeros de la zona que tenían problemas similares a los que yo tuve y otras cosas más, y me preguntaban cómo tener más salud mental y física, pero en ese momento no me sentía capaz de aconsejar a esas personas, ya que solía tomar bebidas alcohólicas y fumar en exceso, un mal hábito que había adquirido de unos compañeros de trabajo. Pero ellos insistían que los ayudara. Entonces yo cedía a ir con ellos y mostrarles el parque donde entrenaba. Cada vez que escuchaba unas anécdotas de los problemas personales de los demás, no eran nada en comparación con los míos, y gracias a los consejos de esas personas que yo ayudaba, sentía que debía mejorar varios aspectos de mi vida. Por lo tanto, fue una ayuda recíproca. La primera persona que ayudé era un hombre de 50 años, quien había tenido una vida llena de adicciones en su juventud y ahora trataba de llevar un cambio físico y espiritual distinto al que había tenido. A pesar de todas las drogas que había consumido en el pasado, me sorprendió su voluntad al momento de entrenar, pero más me sorprendió un día que me invitó a subir trotando la montaña del Ávila en Caracas. Ahí me percaté que el ejercicio anaeróbico no trabaja tanto la parte del cardio, porque al momento de subirla, en menos de 10 minutos de trotar, sentí que se me salía el corazón, mientras que él estaba trotando y conversando todo el camino como si nada. Me preguntaba cómo esta persona que solo tocaba la flauta tenía tanta resistencia, y yo, que estéticamente me veía más fuerte, sentía que me iba a morir. En varios momentos quería dejar de trotar y él me incentivaba a que siguiera. Al momento de finalizar, sentí una gran energía y satisfacción de haber subido la montaña gracias a él. Quería que ese momento se volviera a repetir, por lo que me propuse ir por lo menos una vez por mes. Era todo un reto porque el Ávila es una montaña rocosa. Ahí fue que le tomé la importancia al cardio y no solo la parte anaeróbica. Otra cosa que me enseñó fue a ver cómo el cuerpo es tan sabio que, a pesar de haberle metido tantas porquerías, puede al cabo de un año regenerarse. Cambié mi entrenamiento. 3 veces a la semana iba al Parque Los Caobos a entrenar la parte anaeróbica y una vez al mes entrenaba subiendo la montaña del Ávila. Así me mantuve constante por un año. Empecé a ver resultados en mis compañeros y en mí. Pero la situación de mi país empeoraba.
Comencé a trabajar y ya no me alcanzaba mucho el tiempo para el ejercicio. Así que dejó de ser una prioridad para mí. El foco estaba en conseguir el dinero para sustentar los gastos diarios. Un día, conversando con unos amigos y mi madre, tomaría la decisión de emigrar a Perú. Decisión que marcaría un antes y un después, ya que vivía relativamente cómodo con mis padres médicos, sin pasar necesidades, como las que me tocaría pasar. Al igual que muchos de mis compatriotas, agarré una maleta con un poco de ropa y me fui con 2 compañeros. Lo más complicado fue despedirme de mi madre. Al momento de tomar el taxi que nos llevaría al terminal, ver su rostro empapado en lágrimas. Fue muy triste para mí. Agarramos el bus y no contaba que nos esperaría un viaje de 7 días. En el camino al llegar a Ecuador decidí vender mis prendas de plata con las que me había ganado el apodo de VIP, ya que necesitaba ese dinero para terminar de llegar a mi destino. Los compañeros que venían conmigo ya no tenían dinero, así que tuve que apoyarles económicamente con la condición que al llegar a Perú me pagarían trabajando, cosa que nunca pasó, pues solo duraron un día en Lima y se fueron debiéndome el dinero y hasta el sol de hoy no he sabido nada de ellos. Me quedé pagando un alquiler solo y sin dinero. Comencé mi primer trabajo en una ferretería. Ya había pasado 2 meses que no sabía nada del ejercicio, lo cual no me favorecía en absoluto. Pues uno de los beneficios que trae el entrenamiento es subir los niveles de testosterona, la hormona masculina que nos da la energía para confrontar los retos que se nos presenten y eliminar los niveles altos de cortisol, la hormona del estrés. En ese momento mi necesidad primordial era pagar el alquiler para no quedarme en la calle. Pero apenas las cosas estaban comenzando. En dicho trabajo, el jefe realizó una reducción de personal y me despidió. Me había quedado sin trabajo, lo cual implicaba quedarme literalmente en la calle. Agarré mis maletas y me tocó irme a una plaza en Miraflores y dormir 2 días a la intemperie hasta volver a conseguir otro trabajo. La masa muscular que había ganado con tanto esfuerzo la iba perdiendo poco a poco. Pero había algo que no sabía en ese entonces y era que existe la memoria muscular, concepto del que hablaré más adelante. Luego, el segundo trabajo que estuve fue de almacenero en una empresa que solo tenía 2 meses de haber aperturado. No tenía un sitio donde quedarme ni dinero para pagar un alquiler. Así que le dije al jefe que si me podía dar un espacio donde quedarme mientras trabajaba. Él me ofreció un lugar en el almacén. Yo realmente en el momento estaba feliz de tener un techo donde dormir. Nunca en mi vida pensé estar en esas condiciones. Después de estar con todas las comodidades de mi hogar en Caracas y ahora vivir en un almacén. Pero era mucho mejor que estar en la calle. Aunque literalmente todo lo que viviría en ese lugar apenas estaba por comenzar. Como pude, fui acondicionando el espacio con un colchón y otras cosas. Conocí a un compañero en el trabajo que se haría gran amigo por la vivencia que tuvimos juntos. En ese momento le propuse quedarse ahí en el almacén, ya que él económicamente tampoco tenía para pagar un arriendo. Así que juntos nos quedaríamos trabajando en ese sitio por un lapso de 2 años. El trabajo consistía en cargar materiales de construcción de drywall, parantes, rieles, masillas, esquineros, baldosas, entre otros. Debíamos abastecer el almacén, atender a los clientes y llenar los camiones de mercancía. Luego de un tiempo empezaron los abusos, aprovechándose de nuestra necesidad por el hecho de vivir ahí. Muchas veces dándonos trabajos excesivos. Nos despertaban en horas de la madrugada para que revisáramos materiales en el almacén. Los ingenieros jefes del lugar se molestaban por cualquier cosa que no era de nuestra competencia, al punto que nos mandaban a hacer limpiezas en oficinas y baños que no pertenecían a nuestra área de trabajo.
No conforme con ello, en la época de invierno se filtraba el agua en las oficinas por el mal trabajo que había en la construcción y nos mandaban a reparar todas las áreas, sacándonos en cara el hecho de que vivíamos ahí. Pero lo peor de todo era que al momento de llegar el pago, que era mensual, en ese momento nos pagaban el sueldo mínimo que correspondía a 930 soles y solo nos abonaban el 70% con la excusa de que la empresa estaba comenzando y no producía lo suficiente y la diferencia nos la entregaban la semana siguiente. Como siempre, jugando con nuestra necesidad. Mucha impotencia y frustración sentía en esos momentos, así que mi energía estaba dirigida en salir de ese lugar, reunir un dinero para alquilar en otro espacio, pero no era fácil, porque sabía que iba a demorar varios meses en conseguirlo. Mientras tanto tenía que seguir en ese lugar, pero mi condición física y emocional no hacía más que empeorar, no solo por el trabajo excesivo y los abusos, sino también por el consumo de cigarrillo que erróneamente pensaba que me calmaban el estrés. Comencé a reflexionar y fui tomando conciencia de las cosas que hacía en Caracas que ya no hacía aquí en Lima, como el ejercicio y tener una vida más sana. En ese momento cambié mi energía y perspectiva de lo que estaba viviendo. Estaba decidido a empezar como sea a retomar mi vida y el primer paso fue aceptar mi realidad para de esta forma cambiarla a través de mi autoestima. Como en el trabajo se requería de fuerza física para realizar las actividades de carga y descarga de materiales pesados y no sentía que mi condición física era la más óptima porque ya tenía 3 meses sin entrenamiento, decidí poner de mi parte para realizar el trabajo eficientemente, aprovechando cada momento de carga y descarga como una forma de ejercicio físico y mental, cambiando mi perspectiva de ver el trabajo como una tortura a un entrenamiento eficaz para mi cuerpo. Por otro lado, cada vez que podía me iba a un parque cerca a hacer barras y luego comencé a realizar calistenia para complementar el entrenamiento que estaba realizando en el trabajo. Al cabo de poco tiempo me percaté que mi cuerpo había ganado la masa muscular que había perdido y todo era gracias a la memoria muscular, que es la capacidad que tienen los músculos para recuperar el rendimiento perdido. Mi autoestima y confianza empezaron a subir, los niveles de ansiedad empezaron a bajar. Cada vez que podía en las noches antes de dormir entraba en estado de meditación escuchando música relajante con el fin de dejar de fumar cigarrillo y que al poco tiempo al fin había conseguido. Mis niveles de energía habían mejorado y por fin había reunido el dinero suficiente para alquilar un espacio y salir de donde estaba. Comencé a buscar una habitación y felizmente conseguí una. Mi vida estaba agarrando otro rumbo y ahora sí podía pensar en mi siguiente objetivo: traerme a mi madre, y para ello tenía que reunir más dinero. Ya desde hace mucho que quería irme del trabajo por obvias razones, pero un día ocurrió algo que me hizo molestar. El gerente general le había enviado un mensaje a un compañero de trabajo que era escolta del jefe. Él me lo mostró y decía de forma despectiva: dile al veneco ese que venga a limpiar el baño. Él estaba muy apenado y me dijo que lamentaba el trato. Ese mismo día, en la noche después del trabajo, el gerente general me había llamado para su oficina. Yo ya estaba programado para no calarme más insultos de él, así que fui. Al llegar estaba conversando con mis otros compañeros de trabajo. Al verme me dijo de una manera arrogante que limpiara el piso de su oficina, cosa que no hice porque ya yo no vivía ahí, y le dije que cada quien a partir de ese momento debía limpiar su área de trabajo. Y acto seguido me despidió delante de todos. Pero lo que él no se esperaba era que mis compañeros de trabajo comenzaron a decir uno a uno: renuncio, que si me despedían ellos también se iban porque no era justo lo que me estaban haciendo. En ese momento me sentí honrado y agradecido con mis compañeros que sabían el valor del trabajo y el esfuerzo que todos hacíamos allí.
El gerente no supo qué hacer y entró en nerviosismo y llamó al dueño de la empresa. Inmediatamente él me llamó para ir a su oficina, al ver que todos sus empleados habían renunciado de manera simultánea. Me ofreció un cargo más alto con el fin que no me fuera, el cual acepté por el sueldo y porque era una grandiosa oportunidad de reunir el dinero para traerme a mi madre. Al salir del lugar, el gerente había escuchado todo y el jefe lo llamó para decirle que le faltaba madurez en su trabajo y que no tenía derecho de despedir a sus empleados sin su consentimiento. Cada día me fui enfocando en mis energías, en mi físico, en mi salud mental y emocional. Sabía que mi realidad la podía cambiar si me lo proponía. Con el tiempo ya tenía dinero suficiente para irme de ese trabajo y traerme a mi madre. No podía olvidar el recuerdo de nuestra despedida y su rostro lleno de lágrimas. Llegó el gran día y era hora de recogerla en el terminal junto a mi tía. Fue súper emocionante reencontrarme con ella. Mi madre se fue a vivir con mi tía y yo continué trabajando arduamente para ayudarla en lo que podía. Como ya les había comentado, ella es médico y la meta era revalidar su título para que pudiera ejercer en el Perú. Otra etapa de mi vida estaba comenzando con más confianza, me sentía físicamente mejor ya que con energía todo es posible. Si quieres que hable en un próximo video sobre las energías, déjamelo saber en los comentarios. Llegó la pandemia y dejé de trabajar de almacenero para dedicarme a trabajar desde mi casa. Por las restricciones que había en ese entonces, me tuve que ingeniar la manera de hacer actividad física desde casa. Con una botella de agua, sillas, tubo o cualquier cosa me ingeniaba para hacer mi rutina de ejercicio. Las cosas iban mejorando gracias a Dios. Felizmente mi madre había pasado exitosamente la prueba de reválida de su título y actualmente ejerce la profesión de endocrinología, derivándome pacientes con obesidad. Para no alargar más la historia, cada cosa que me proponía la conseguía. Eso como consecuencia del estado anímico, la salud mental, física y espiritual. Gracias a los nuevos hábitos que fui construyendo y lo que quiero transmitir en este canal, que me han ayudado a superar las realidades que me ha tocado vivir y que agradezco haber vivido porque ellas me hicieron abrir los ojos y ser una persona más fuerte a través de la constancia, disciplina y esfuerzo. Como les había comentado al inicio, muchas personas se me acercan para que los ayude a mejorar su condición física, pero no estaba en la capacidad de hacerlo de manera profesional. Y como mi objetivo hoy en día es ayudar a la mayor cantidad de personas, decidí especializarme como personal trainer internacional en la IFBB Perú. Todo con la finalidad de querer transmitir mis habilidades para conseguir un cuerpo más saludable, que como consecuencia también verá un cambio mental y energético, ya que no solo el físico es el único cambio que verás reflejado en tu vida. Todo viene en conjunto y deseo de corazón que te transforme así como lo hizo conmigo. Por cierto, quiero compartir contigo mi próximo video cuando fui a retirar mi certificación. ¿Estás preparado o preparada para este proceso? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por haber dedicado tu tiempo y llegar al final de la historia. Me despido no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal para que no te pierdas los detalles de este nuevo camino que seguiremos juntos. Lucha, pelea y trabaja, que la vida es de leones y no de cobardes. Nos vemos en el siguiente video. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, las cuales te dejaré en la cajita de descripción, donde conocerás un poco más de mi vida y tips de entrenamiento y nutrición. Saludos.